Bueno, de acuerdo a las recomendaciones de la guía CADIGO 2012, nos recomienda el uso de soluciones cristaloides isotónicas como manejo inicial para la expansión intravascular en pacientes con alto riesgo de generar lesión renal aguda o en pacientes que ya tengan lesión renal aguda, pero que no estén pues, encharcados, por así decirlo, y en ausencia de shock hemorrágico. También nos recomienda el uso de vasopresores en conjunto con fluidos en pacientes con shock vasomotor con riesgo o que ya hayan hecho una lesión renal aguda. La guía nos recomienda no usar diuréticos para prevenir la lesión renal aguda, excepto si el paciente está con, pues, con sobrecarga hídrica. Las metas de glucosa, de acuerdo a la guía, son mantener una glucosa plasmática de 110 a 149 miligramos sobre decilitro en pacientes que se encuentran críticamente enfermos. La necesidad proteica va a ser de acuerdo a si el paciente está con terapia de sustitución renal, de 0.8 a 1 gramo kilogramo día de proteínas en pacientes que tengan la lesión renal aguda, pero que no estén en tratamiento con tratamiento sustitutivo de la función renal. De 1 a 1.5 gramos kilogramo día de proteínas en pacientes que ya empiecen con la terapia de reemplazo renal y máximo 1.7 gramos kilogramo día en pacientes que tengan la lesión renal aguda, que estén con terapia de reemplazo renal y que tengan algún pues algo hipercatabólico. Ahora, pues las medidas van a ser específicas dependiendo de la causa de la lesión renal aguda. Recordemos que se dividía en prerrenal, renal y posrenal. En la prerrenal generalmente, como ya habíamos visto, es por hipovolemia. Entonces vamos a manejar líquidos, podemos llegar a manejar vasopresores y vamos a necesitar tener un control hemodinámico en el paciente. En pacientes con lesión renal aguda debido a la deshidratación, se espera que la creatinina sérica disminuya luego de la administración de 1 a 3 litros de solución isotónica en 24 a 48 horas. Entonces, pues es algo lo que podríamos estar viendo, pues manejando la creatinina. Bueno, si la causa es la deshidratación, se recomienda administrar cristaloides o concentrados de Matías si el paciente pues, fue por hemorragia severa, por un shock hipovolémico por hemorrágico. Hay que analizar frecuentemente los iones en la sangre, así como el pH para mantener un equilibrio ácido-base, poniendo especial atención en el potasio. Hay que monitorizar la presión venosa central. Generalmente pues va a ser de 8 milímetros. Sí. De 8 milímetros de mercurio o de 10 centímetros de agua. De acuerdo a las guías de CADIGO, se recomienda igual el uso de soluciones isotónicas cristaloides como manejo inicial para la expansión del volumen intravascular. Se ha visto que un balance positivo en el paciente nos va a aumentar la mortalidad a los 60 días. Y de acuerdo a un estudio de SAFE, que es Saline versus Albumin Fluid Evaluation, las soluciones isotónicas son adecuadas para el manejo inicial del déficit intravascular. Sin embargo, cuando el paciente requiere mucho más manejo de líquidos, se recomienda el uso de soluciones coloides. Otra causa que nos podría causar lesión renal aguda es la sepsis. Aquí vamos a utilizar la antibioterapia empírica, que va a ser dirigida a la resucitación volumétrica con apoyo hemodinámico, respiratorio y metabólico. Y vamos a intentar tener una presión arterial media por encima de 70 o incluso por encima de 80, que es lo que veíamos ayer con el doctor, mantener una presión arterial media de 80 a 85 milímetros de mercurio para mantener bien pues, perfundido el riñón. Recordando que pues, el gasto cardíaco que utiliza el riñón son de 20 a 22%. Vamos a iniciar de 1 a 2 litros de solución salina normal administrada en 1 a 2 horas. Las metas pues, va a ser mantener una presión capilar pulmonar de enclavamiento de 2 a 16 milímetros de mercurio. Una presión venosa central de 8 a 12. Un gasto urinario mayor a 0.5, mayor o igual a 0.5 mililitros kilogramo hora. Y un índice cardíaco mayor o igual a 4 litros por minuto.
Ahora, la sepsis y el choque séptico son de los factores que más frecuentemente llevan al paciente a lesión renal aguda en el ambiente intrahospitalario. Esto es porque hay un alto rendimiento y unas bajas resistencias pues en todo el sistema. La pancreatitis grave, la anafilaxia, las quemaduras y la insuficiencia hepática tienen un mecanismo similar y bueno, se ha visto también que de los vasopresores, la norepinefrina y la terlipresina han demostrado una mejor depuración de creatinina en las siguientes 6 a 8 horas de la infusión de las mismas. Sin embargo, al comparar con dopamina, esta genera mucho más eventos arrítmicos y está asociada con un aumento de mortalidad en los pacientes con choque cardiogénico, pero no así con los pacientes con choque séptico o choque hipovolémico. Otras de las causas pues van a ser las causas intrarrenales. Puede ser por diferentes causas. Una de ellas son enfermedades autoinmunes, por ejemplo la vasculitis, la glomerulonefritis extracapilar postinmune o el lupus eritematoso sistémico. Aquí pues el tratamiento va a ser la utilización de inmunosupresores, así como la ciclofosfamida. Otras causas son la nefritis inmunoalérgica generada por fármacos, en donde vamos a utilizar esteroides para disminuir la evolución y la fibrosis residual que podría quedar después de la actividad inflamatoria elevada. Bueno, cuando se presenta una lesión renal aguda por necrosis tubular aguda, vamos a manejar a los pacientes igual con soluciones y pues evaluando la respuesta que tengan los mismos. Unas pruebas. El tratamiento generalmente es para evitar las complicaciones y evitar que el paciente pues avance a una enfermedad renal crónica. Nos vamos a enfocar principalmente en el balance hídrico, en el balance de potasio, en mantener un equilibrio ácido-base, en el metabolismo de fosfocálcico o fosforicalcio, la nutrición y en los fármacos. Los diuréticos, ya hablamos un poquito ayer de ellos, y se van a utilizar cuando necesitamos aumentar el volumen, disminuir el volumen circulante y mantener una presión arterial adecuada, esta de 65-85 milímetros de mercurio. Con lo del balance hídrico, vamos a mantener un control estricto de entradas y salidas de líquidos para no tener un balance muy aumentado en el paciente. Vamos a estar pesando, si se puede, diariamente al paciente, porque pues esto también nos puede indicar que está haciendo una retención hídrica. Valorar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. De igual forma, valorar la presión venosa central y vamos a hacer una restricción de sal de 1 a 1.5 gramos al día. Una prueba que podemos realizar es la de la prueba de la furosemide o el reto de la furosemide. Vamos a poner un bolo de 60 a 80 miligramos o 6 por el peso del paciente sin sobrepasar 500 miligramos al día. Hay que recordar que la furosemide puede ser ototóxica si se superan más de 1000 o 1 gramo al día. Se debe suspender si no hay respuesta adecuada al diurético. La respuesta adecuada es si la diuresis aumenta el 30%. Si hay sobrecarga hídrica y no hay respuesta a este reto con los diuréticos, se va a pensar en un tratamiento de la sustitución renal. Otro punto importante a valorar es el balance del potasio. Debemos restringir el potasio en la dieta a menos de 40 milimoles al día. Vamos a suprimir los diuréticos ahorradores de potasio pues para no aumentar y vamos a hacer una medición frecuente, mucho más en pacientes que están oligúricos o anúricos. El equilibrio ácido-base también es importante. Vamos a realizar restricción de proteínas en la dieta, como ya les mencioné hace un momento. Esto pues más si el anión GAP está elevado, ya que nos habla de que se están reteniendo ácidos no volátiles como el ácido sulfúrico y el ácido fosfórico que vienen del metabolismo de las proteínas.
Debemos mantener un pH mayor a 7.25 y menor a 7.45. Ahora, la nutrición. Pues lo principal va a ser para preservar la masa corporal, para evitar la cetoacidosis, para promover la reparación tisular al reducir los productos nitrogenados de desecho. La restricción de proteínas es lo que ya les había comentado, que es de lo más importante, con 0.8 a 1 gramos kilogramos al día en pacientes no catabólicos y sin tratamiento de sustitución renal, de 1 a 1.5 en pacientes con tratamiento de sustitución renal y no mayor o máximo 1.7 en pacientes con tratamiento de sustitución renal y que estén en algún estado hipercatabólico. Nos recomiendan suministrar de 20 a 30 kilocalorías kilogramo día según el catabolismo del paciente. Bueno, cuando ya vamos a manejar la diálisis, hay que saber pues por qué la vamos a utilizar. Una va a ser por el manejo de líquidos, que el paciente ya tenga edema pulmonar, que esté en oliguria o anuria y que no tenga respuesta a tratamiento, que tenga una necesidad de aporte elevado o una sobrecarga hidrosalina. Algunos problemas del medio interno también nos van a llevar a necesidad de diálisis, como la hiperpotasemia, de mayor a 6.5 que ya tenga alteraciones electrocardiográficas, que no responda a tratamiento médico, alteraciones del sodio, acidosis metabólica severa, que tenga un pH menos de 7.2. También, por ejemplo, que aparezca datos de síndrome urémico, como encefalopatía, miopatía, la pericarditis, convulsiones, alteraciones del sistema nervioso central, náusea, vómito. Bueno, la diálisis, pues hay dos técnicas, que es la técnica continua y la técnica intermitente. Esto lo vamos a ver también más adelante en enfermedad renal crónica, pero como una embarradita, sería que se dividen en continuas, que puede ser la hemofiltración o la hemodiafiltración. Estas se recomiendan más en pacientes que están graves o que están en terapia intensiva. Y la terapia intermitente. Esta puede ser hemodiálisis intermitente, hemodiálisis extendida o hemodiafiltración intermitente. Estas dos son igual de buenas en la supervivencia y recuperación de la función renal. Bueno, la diálisis peritoneal, que ya está en desuso, aumentaba la presión intraabdominal. Está contraindicada en pacientes que tengan una cirugía abdominal previa y pues generalmente no es como muy buena para controlar el volumen o la situación metabólica en un paciente crítico, entonces pues esta ya casi no se utiliza. Y está la técnica de depuración continua. Esta se va a utilizar más porque elimina moléculas de tamaño medio, aparte de tamaño pequeño, como es la técnica de depuración intermitente. Hay varias marcas que hay aquí, como la Prismas, que es la que más se escucha, la multifiltrante y la Aquarius, pero pues este tema lo vamos a ver más adelante con enfermedad renal crónica. Y ya. ¿Dudas? Doc, ¿hay algunas dudas? Sí, maestro. Bueno, ¿va bien? ¿Aló? Hola. ¿Hay dudas? No hay dudas. Sí. Bueno, pues yo sí tengo. Sí hay dudas, Doc. Bueno, a ver. A lo mejor es un poco redundante la pregunta, pero No importa. para la urgencia dialítica, ¿con solamente un criterio, con eso es suficiente? ¿O tendríamos que hacer como una intervención antes cuando hay solo un criterio para la urgencia dialítica, antes de meterlo a diálisis? No te escuché lo primero. ¿Cuál era la duda? Que si de los criterios de urgencia dialítica, con un solo criterio, ¿es suficiente ya para meterlo? ¿O tenemos sí, claro. alguna intervención antes de esto? Mira, hipercalemia que no responda a tratamiento es una indicación. Hipercalemia con alteraciones
Electrocardiográficas es otra indicación. O sea, si tú ya en tu corazón ya hay una bradicardia secundaria a la hipercalemia, es indicación de hemodiálisis. O sea, es urgente. Sobrecarga del 10% independientemente de cómo esté la función renal es indicación de diálisis. Acidez metabólica que no te responde a tratamiento es indicación de hemodiálisis. Y normalmente el hecho que llegue con síndrome urémico de primera intención es la otra indicación. O sea, llega a admisión continua o urgencias y llega con síndrome urémico, es indicación de hemodiálisis, ya no te esperas. Y la acidez metabólica le das tratamiento, si no te responde, es indicación de hemodiálisis. Y la otra, sí, es cuestión de evaluación, porque igual, si tú ves que tu paciente lleva 4 horas que no tiene diuresis, que está en anuria, utilizas el reto con furosemide y ves que no orina, pues no te esperas a que tenga otras complicaciones para meterle, ese ya lo metes. También, por ejemplo, si tienes un paciente con una enfermedad renal crónica, estadio 4, y llega con daño renal, lo más probable es que requiera, pero igual también es cuestión de criterio ahí. Muy buenos días, papás. Bienvenidos a esta... ¿Con eso resuelvo tu duda? Sí, gracias. ¿Alguien más? Para ustedes, sobre todo en estos momentos que pues hay muchas dudas. Creo que no. Bueno, ¿cómo se evalúa la prueba de reto furosemide? Bueno, se da 1 miligramo por kilo de peso y se espera 2 horas, o sea, 2 horas esperas evaluar la respuesta. Si orina más de 200 mililitros, quiere decir que sí responde. Exacto. Sí, porque como que no quedó muy claro cuando lo expusiste. Exactamente. Y entonces ya valoras y dejas diurético en bolos para ir valorando y tener un volumen urinario adecuado. Al final volveremos a pasar. Doc, yo ahí tengo una duda. Mande. Bueno, es que había leído que la prueba de furo solamente se ocupa cuando estás sospechando de una lesión renal aguda, pero de origen prerrenal. De No. origen intrínseco renal. No, de hecho, lo utilizas como una herramienta, lo que te valora es función tubular. Entonces, como tú mencionaste en la fisiopatología, si tú a nivel tubular tienes una obstrucción, no va a orinar. Entonces, eso va a evolucionar a necrosis tubular aguda y tu paciente va a acabar en hemodiálisis. Entonces, realmente, porque igual, si tienes una necrosis tubular aguda, tampoco va a orinar tu paciente. Entonces, realmente no es evaluar de origen prerrenal, porque igual tú tienes que valorar el estado hemodinámico de tu paciente y el estado de volemia. Entonces, tu paciente si está bien precargado, tiene una TAM adecuada de 80, entonces pues, es el momento de poner el reto de furosemide para ver si responde o no responde. Y entonces ya con eso puedes tomar una decisión antes de que tu paciente se ponga más grave. Entendido, gracias. O sea, lo puedes evaluar obviamente que en la obstructiva, pues tienes que resolver la obstrucción. Para realmente, entonces ahí no tiene caso que utilices un reto de furosemide cuando el problema es la obstrucción y resolviendo la obstrucción se resuelve la falla renal aguda normalmente. Gracias, doctor. Y por ejemplo, en cuanto a la parte hemodinámica que mencionaste, cuando los pacientes hablábamos que cuando tienen un problema en bomba o de hipoperfusión, al momento de resolver esta hipoperfusión, se resuelve, aumenta el flujo sanguíneo renal y esto permite que mejore la función renal. Y el artículo que presentante es obviamente en el sentido de dopa contra terlipresina. Y sería con cuál presentas menos reacciones adversas. Porque si con la dopa aumentas el número de, presentas arritmia,
hay alteraciones en la fracción de expulsión de ventrículo izquierdo y esto se convierte en disminución de volumen efectivo renal. Y esto te va a llevar a perpetuar la falla renal aguda. Entonces, de ir bien tu paciente, al mejorar las tensiones arteriales, la TAM, y de pronto presentas arritmias, se vuelve a caer tu función renal. ¿No? Sí. Ahora, ya cuando inicias tratamiento de sustitución renal, pues tienes que evaluar qué es mejor para el paciente, en bajo qué contexto. Y ahora, como tú mencionaste, si el paciente tiene hipotensión, está en un estado de choque, pues lo mejor son terapias lentas. Ajá. Si el paciente tiene problemas de una FEBI baja, pues terapia lenta es lo ideal para él. Cuando no puedes tener una tasa de extracción mayor, como el paciente que les comentaba que se iba a llevar a trasplante de corazón, él es indicación de terapia lenta. No lo puedes meter a una convencional porque en la convencional se te hipotensa y fallece. Okay. Y la diálisis peritoneal no ha entrado en desuso. Ay. No está olvidada en falla renal aguda. Lo que pasa es que con las terapias de hemodiálisis tienes una respuesta más rápida. Entonces, la verdad es que son preferibles aparte por la forma de colocas un catéter, lo retiras y no tiene mayor problema. En cambio, la diálisis peritoneal para retirarlo tendrías que entrar a quirófano. Ajá. Pero igual, si no tienes acceso a ninguna, la diálisis peritoneal es tan buena como la otra. La verdad es que los artículos que han salido dicen que pues, no hay tanta diferencia en una o en otra. Pero igual, es más fisiológica la diálisis peritoneal. Pero igual, se utiliza poco realmente. Se prefiere la hemodiálisis sobre la diálisis peritoneal. Ok, doc. Y en cuanto a la ultrafiltración, que ya lo vamos a ver un poquito más en la otra, por eso existen las concentraciones de glucosa en las bolsas. Una concentración de 1.5, 2.5 y 4.5 de glucosa te permite mayor ultrafiltración. Entonces, también hay que tomar en cuenta por cuál se ocupa menos la diálisis peritoneal, es que por cada litro de líquido de diálisis peritoneal se pueden perder de 2 a 8 gramos de proteínas. Entonces, hay pacientes que llegan a perder tanto que eso hace que se contraindique la diálisis peritoneal y se cambia, porque no los puedes alcanzar nutricionalmente. Que son muy pocos esos casos. Entonces, creo que ahí acabamos falla renal aguda, ¿no? Sí. ¿Alguna duda? Pues aquí en el salón creo que no. Ah, bueno. Permítame. Sí. ¿No? ¿Escucha? Sí. Ok, soy René. Disculpe, por ejemplo, en los pacientes que vamos a iniciar la terapia de sustitución renal, pero de forma lenta, la mayoría de los artículos nuevos que mencionan que se recomienda en fases tempranas o de forma temprana, solamente utilizan el término que se inicie en Cailingo 2, pero al final del día las conclusiones de la mayoría de los estudios refieren que de forma general no hay una definición de decir reemplazo renal temprano. Entonces, aquí, ¿cómo podremos hacer eso, doctor? Sí, hubo un tiempo en que se mencionó que mejoraba la mortalidad si teníamos diálisis tempranas. Pero después salieron artículos que al final, si se prescribían en forma adecuada una diálisis cuando se necesitaba, no había mucha diferencia. Entonces entró ese concepto en controversia. Pero algo que realmente se puede rescatar de todo esto es que tienes que dializar a tu paciente cuando tengas que dializarlo. O sea, no tienes que esperar a que el paciente tenga, por ejemplo, en una acidosis metabólica, un pH de 7.2 con un bicarbonato de 12 para meterlo. Porque ese concepto ya cambió. En mis tiempos lo metías con pH de 7.1 y un bicarbonato de 10. Hoy no, aumentó esto a 7.2
y a bicarbonato de 12. Pero por eso existe la prueba del test de furosemida y por eso es importante saber cuál es la causa del daño renal agudo. Si es prerrenal, pues lo hidratas, mejoras el estado hemodinámico y si se recupera, va bien. Si ves que no se recupera, puedes tener la prueba de estrés de furosemide. Los retas y si el reto es fallido, no necesitas esperar a que te haga el síndrome urémico, a que la acidosis metabólica sea más severa, a que tengas que empezar hipercalemia o al que el paciente tenga un edema agudo pulmonar para poderlo dializar. Ahí es donde la intervención es temprana y en el momento que se tiene que hacer. Pero también te mande. Y en cambio, por ejemplo, si es una glomerulonefritis, que es una rápidamente progresiva, haces un sedimento urinario, encuentras que tiene un síndrome nefrítico, pues realmente ahí no te esperas mucho. Sabes que el paciente no va a evolucionar bien, lo dializas de una vez y empiezas el tratamiento con ciclofosfamida. O sea, todo va a ser también dependiendo del criterio, ahora sí que de quien esté evaluando al paciente. Igual paciente que tienes una creatinina de 2, que tiene un volumen urinario bajo, sin ser oligoanuria, y que tiene ya una sobrecarga del 10%, no te vas a esperar a que empeore porque la pura sobrecarga te lleva a mayor mortalidad. Entonces este paciente con la pura sobrecarga es indicación de diálisis. Y entonces ya lo metes. Entonces va a depender de una buena evaluación y de, ahora sí, contextualizar a tu paciente. Para poder evaluar, como si llegara un paciente con enfermedad renal crónica, una G4A3, que es un diabético mal controlado, que ves que ya está amputado, que tiene retinopatía diabética, pues no vas a esperar realmente a que se ponga más grave. Él ya lo metes porque muy probablemente ya no salga de la terapia de sustitución renal. Entonces, mucho es el contextualizar tu paciente y en meterlo en forma oportuna. No esperar a tener todos los criterios de daño renal o a tener uno de urgencia para hemodiálisis. Pero la verdad es que es un poco complicado a veces tomar esas decisiones, sobre todo en el contexto del estado de choque, que es cuando te da más tiempo de hacer cosas, de dar tratamientos y ver si te responden o no te responden. Porque también ya nos ha pasado que das el reto, el paciente no mejora, pero de pronto empiezan a mejorar sus condiciones generales porque le manejaste dopa, terlipresina, vuelves a retarlo y ya empieza a mejorar el paciente. Y por ejemplo pueden sostener creatinas de 2, de 3 y lo valoras y dices, no, va bien, vamos a esperar un poco y el paciente puede aguantarte así una semana y de pronto empiezas con tu fase poliúrica y no hubo necesidad que lo metieras a hemodiálisis. Pero para eso el potasio está normal, tu estado ácido base está bien, a lo mejor le tienes un aporte de bicarbonato y entonces es diferente. Entonces es mucho contextualizar al paciente. ¿Con eso resuelvo la duda? Sí, gracias, Doc. ¿Alguien más tiene alguna duda? Creo que ya no hay dudas, doctor. Perfecto. Gracias. Mañana será 13, ¿no? Sí, mañana toca enfermedad renal crónica. Ok. Bueno, A gracias. ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bye, Bye, Doc.